Yo creo que hay distintos matices en la economía argentina. Hay sectores que les va bien, que el contexto los ayuda, que no son justamente los que derraman a la sociedad toda. Y otros sectores que sinceramente la están pasando mal. A ver, hay consumidores que no llegan a fin de mes, hay sectores productivos que les faltan insumos, hay falta de previsibilidad. La verdad es que Argentina es un país que no es previsible, y cuando vos no sos previsible, los fondos que van a venir a reactivar la economía no vienen, porque son inversiones a 5, 10, 15 años. Y Argentina no sabe lo que pasa el fin de semana o qué pasa el lunes. Ya el lunes sabés que te cambian la regla de juego en lo que sea. Bueno, en Argentina tenemos distintos matices, pero yo creo que lo bueno no impacta tanto y que lo malo termina siendo muy malo. Y le pongo el punto a la inflación. Vos fíjate, si este país no tuviera inflación, cuántos problemas nos ahorraríamos, porque la verdad que no habría atraso en el impuesto a las ganancias, no habría una ley de alquileres totalmente desfasada y un desastre, no había paritarias casi permanentemente, no habría que otorgar bonos especiales a los jubilados. Creo que el mayor problema es demasiado grave, que termina opacando aquellos buenos síntomas que tiene la economía. La economía sigue creciendo. Después me decís, che, pero en 3 sectores crece el 50 y en otros no crece o cae. Puede ser cierto, pero en general creo que el problema más grande impacta más que los buenos que van apareciendo en el sistema. Tema inflación, como decíamos, el principal frente de conflicto que tenemos todos, absolutamente todos. Creo que hasta que Argentina no tome ejemplos de otros países, como por ejemplo justamente Israel, ¿qué generó? Generó un acuerdo muy amplio, a largo plazo, con todos los actores y no con una baja de inflación de un mes a otro. Fue paulatina, pero consistente. ¿En qué sirve esto? ¿En qué nos puede dar como ejemplo? Que bueno, el Estado fue haciendo sus deberes, porque en Argentina el que distorsiona todo especialmente es el Estado, con muchos impuestos, con emisión monetaria, con un déficit que no puede bajar. Después, regla de juego para los empresarios. Yo te doy un ejemplo. Como alguien me dijo, podemos arreglar el tema tarifa. A ver, vos tenés una concesión de luz. Bueno, durante 10 años te la llevamos a 30 años. Pero la luz va a aumentar 2 puntos por arriba del ingreso salarial de la gente. Entonces vos sabés, como productor, como empresario, como consumidor, como usuario, cuánto va a ir aumentando la luz a un tiempo determinado. Y esto que el que quiere que aumente mucho en el corto lapso, dice, no, si yo voy a tener un contrato más largo. Entonces vos sabés qué regla de juego tenés tarifaria, cambiaria, el dólar, ¿vos lo vas a devaluar o no? Bueno, hagamos una estrategia, que todos sepamos de qué se trata. El empresario, que no se mueven los impuestos, que no le va a subir el insumo, que no le van a subir la tarifa más allá de lo previsto. Entonces, a partir de ese gran acuerdo, trazamos una raya, punto cero, y de ahí es la partida, es la largada a esta carrera difícil. ¿Por qué no se hace? Porque hay intereses políticos, porque hay desaguisados que no son fáciles de solucionar, como el déficit. Vos con un Estado con déficit terminás emitiendo moneda obligatoriamente porque no hay otra forma de financiar el Estado. Y cuando vos emitís moneda, no es que sube la luz, la leche, la nafta, es que baja el peso. Entonces, primera condición, que el Estado normalice. ¿Vos cómo normalizás el Estado argentino hoy? No hay solución de continuidad. Hoy el Estado argentino tiene un gasto tan elevado, después podemos decir si es justo o injusto. Yo te digo, un gasto muy elevado. Fíjate que el Estado emite 22 millones de cheques a trabajadores del Estado, que está bien, jubilados, que están bien, gente de seguridad, planes sociales, 22 millones de cheques. Y hay 6 millones de argentinos aproximadamente que aportan con impuestos. Es un número que no cierra. Entonces, ¿vos qué hacés para financiar esa diferencia? O pedí plata prestada, ahora ya no nos prestan, o generar riqueza, no nos alcanza con la que generamos, o fabricás plata. Y eso genera inflación. Entonces, para llegar a ese acuerdo necesario, primero el Estado debe normalizarse él mismo. Y yo, sinceramente, ni el que pasó, ni el anterior, ni este, y creo lamentablemente el que viene, no sé si no hay voluntad, no saben, pero me parece que es una materia pendiente y nos va a complicar muchísimo. La inflación, como el dólar, son consecuencias de un problema. Es como una enfermedad. Hay una enfermedad que te genera fiebre altísima. Bueno, está bien, preocupado. La fiebre es el dólar, ponele. Pero bajamos la fiebre, pero no curá la enfermedad. Entonces, tarde o temprano, la enfermedad te va a generar
otros síntomas y otros problemas. Bueno, la enfermedad en Argentina es que tenemos que emitir mucho billete para subsistir. Muchos hacen lecturas políticas de por qué conviene que este sistema siga. Por ejemplo, el tema de los subsidios o el tema de los planes. ¿Por qué conviene? Y mucho será la utilización política, que ninguno lo quiso sacar, porque alguien lo creó. En la época de Duhalde era chiquitito, después vinieron gobiernos de los K, lo mantuvieron y lo potenciaron, después vino Macri y lo aumentó, y ahora viene Fernández y lo aumenta. Es decir, parte con la excusa de la contención, que yo coincido. Hay que ayudar a los que están necesitados. Ahora, si no es una política permanente, se termina transformando en una herramienta para utilización en cuanto a beneficios propios. Entonces vamos a decir, a ver, un ejemplo, los planes. ¿Cómo podés bajar los planes sin dejar a la gente en la calle? Bueno, si no potenciás el empleo privado, que te pueda absorber gente que cobre un plan y le convenga, antes de tener el plan, tener un laburo, no lo solucionás. Y hasta el momento, vos fijate que todos se quejan porque no hay mano de obra. ¿Por qué? Porque hoy en Argentina conviene, si pegás un plan, tener un plan, hacer una changuita, rebuscarte y no ir al privado, que genera poco y que no sabes si va a tener estabilidad y no perdés plan y trabajo. Entonces, cuando esa discusión se le cruza por la mente a cualquier ser humano, es decir, hay algo que no funciona. Si a mí me conviene no laburar y cobrar un plan antes de tener mi propio trabajo, estoy en problemas. Como los jóvenes. Hay jóvenes que creen que le conviene ir por izquierda. Con el narco ganan más que estudiando o laburando. Tenemos un problema y Rosario lo sufre. Es decir, ese tipo de cosas el Estado no sabe, no quiere, no puede, pero hasta que no lo solucione no hay una salida definitiva al problema. Por ejemplo, déficit, emisión de plata y alta inflación. El escenario es complicado. Primero, ser prolijo con tus gastos. Si vos no sos prolijo con tus gastos, vas a meter la pata, y meter la pata en la Argentina de hoy cuesta mucho. Un error cuesta mucho. Como lo decimos siempre, un pago del mínimo de tarjeta es meterte en una rueda de la cual es difícil salir. El otro dato es comprar anticipadamente para ganarle la inflación y patear el pago lo más lejos posible. La tarjeta puede ser utilizada no pagando el mínimo, sino cumpliendo absolutamente. Fíjate otro dato que vos marcabas recién en esta charla que tenemos. Lo que más subió en el año, el huevo de gallina, el 63%. Mirá si podríamos ahorrar en huevos. El aceite, el 50%, el pan, el 40%. Consumos claves de la gente que se disparan. Entonces, para mucho que le sobra un pesito, que si puede y conoce su perfil de consumo, atesore. Cosa que no se vencen, lógicamente. No va a comprar para 3 meses el pan. Pero digo, es ganarle a la inflación. Tenés un comercio, una pyme, y sabés que vas a tener, o tu expectativa es de movimiento, estoqueate con insumos, porque le vas a ganar a la inflación. Y si querés invertir en un plazo fijo UVA, o querés comprar dólares porque tu futuro dice que querés viajar, o comprar una casa o un terreno, anda posicionándote, porque el dólar, por ahí perdiste teniendo dólares porque subió menos que muchos precios, pero te da seguridad, y a la larga lo que vos comprás está medido en dólares. Eso también te puede servir. Lo que pasa es que en Argentina, lamentablemente, falta un programa de educación a aquellos que tienen pocos pesos, no al que tiene mucho que sabe qué hacer, pero al que le sobra un pesito no sabe qué hacer. Y muchas veces lo invierte mal. Vos dijiste, cambia el auto aún sin necesitarlo. Y a veces sin pensar que es más patente, es más seguro. Entonces, a veces por sacarnos los pesos de encima, que está bien, porque lo peor que puede hacer si tener peso es no hacer nada, pero invertirlo bien, hacer eficiente el uso de ese dinero. En Argentina no es fácil defenderte de todos los problemas que tenemos. Pero bueno, hay que ir asesorándose, preguntando y buscando salidas para que ese pesito te rinda un poco más.